Muy buenos días, queridos alumnos del séptimo básico A. El día de hoy, en la clase número 2 de la unidad número 2, vamos a trabajar con tres objetivos específicos. Uno de ellos es explicar las consecuencias de las interacciones de las plagas tectónicas Nazca y Sudamericana para nuestro país. Otro explica la formación de los volcanes y la actividad volcánica. Y finalmente, lograr diferenciar los conceptos de tiempo y clima. Hola, el día de hoy vamos a explicar lo que es una fuerza. Una fuerza corresponde a la interacción de dos cuerpos. Las podemos clasificar en fuerza de contacto, por ejemplo, una pelota, la puedo tirar la pelota, una batería, puedo tocar la batería. Tenemos fuerza de contacto. Acá también podemos ver un imán. Y acá tengo un metal que es un alfiler. Sin la necesidad de tocarse, el imán atrae el alfiler. Por lo tanto, es una fuerza de distancia. Los planetas se atraen por fuerzas, sin la necesidad de tocarse, son fuerzas de distancia, etc. Bien, vamos a revisar la tarea de la clase número 1. En la pregunta número 1 nos preguntaban ¿qué es una fuerza? Y correspondía a la interacción entre dos o más cuerpos, que puede producir un cambio de movimiento o una deformación de un cuerpo. En la pregunta 2, ¿cuál de las siguientes situaciones muestra una fuerza que provoca un cambio de dirección del movimiento? Un tenista golpea una pelota. En la tercera pregunta nos preguntan cuál de estas fuerzas tiene distinto módulo. El módulo se relaciona con el número o el tamaño. Por lo tanto, la respuesta era la letra C. Y en la 4 nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones sobre fuerza y fuerza de peso es correcta. El peso va a depender del planeta en que nos encontremos. En la pregunta 5 nos preguntan sobre la fuerza normal. La fuerza normal tiene la misma dirección pero sentido contrario que la fuerza peso. La fuerza peso siempre apunta hacia el centro del planeta. Por lo tanto, la respuesta era fuerza que ejerce una superficie siempre en sentido contrario a la fuerza peso. Y en la pregunta 6 tenemos que calcular el peso de un cuerpo de 40 kilogramos. La aceleración de gravedad de nuestro planeta Tierra es 9,8, la cual se aproxima a 10 metros partido en segundo al cuadrado. Para calcular el peso se debe multiplicar la masa, en este caso 40 kilogramos, por la aceleración de gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Y 40 por 10, la respuesta era 400. Y la unidad en que se mide el peso, como cualquier tipo de fuerza, es el newton, 400 newton. Cuando tenemos dos fuerzas aplicadas en la misma dirección, en el mismo sentido, por ejemplo, estamos empujando un auto con dos personas o más están empujando el auto, las fuerzas se suman. Pero cuando tenemos fuerzas contrarias, misma dirección pero sentido contrario, por ejemplo, el jugar a tirar una cuerda, el que gana es el que aplica más fuerza. Las fuerzas se contrarrestan en ese caso. O el hacer un gallito con la mano. El que gana el gallito es el que aplica una mayor fuerza. La fuerza, cuando son en sentido contrario, se hace una resta. Recuerde que la fuerza de roce es una fuerza contraria al movimiento. Por lo tanto, el roce descuenta la fuerza que se le está dando al impulso. Cuando tenemos dos fuerzas que se aplican en sentido contrario y estas fuerzas son iguales, de igual módulo, estas fuerzas se contrarrestan, se anulan, por lo tanto no producen movimiento. Que era la pregunta número 7. Y en la pregunta número 8 tenemos que aplicar la fórmula de ley de Hooke, la cual fuerza es igual a la constante o coeficiente de elasticidad, en este caso es 15 Nm, por la elongación, que tiene que estar en metros. Por lo tanto, los 10 centímetros los dividimos en 100 para pasarlo a metros, es decir, 0,1 metro por 15 Nm, y nos da un resultado igual a 1,5 Newton. Vamos a analizar la fuerza de roce, la cual depende de la superficie.
Mientras más liso, menor es el roce. Cerámica. Cemento. En la pregunta 9 nos preguntan en cuál de las siguientes situaciones existirá una fuerza de roce menor. Mientras la superficie sea más lisa, menos el roce. Por lo tanto, en el caso de el hombre esquiando en la nieve, hay un menor roce, que era la primera alternativa. En el caso de la pregunta número 10, nos está hablando que una persona está aplicando una fuerza de 20 newton, pero hay una fuerza contraria, que es el roce, que es igual a 3 newton. Nos preguntan la fuerza neta. La fuerza neta corresponde a la sumatoria. Por lo tanto, si tengo 20 newtons que se están aplicando, pero le tengo que restar los 3 newtons de roce, me da un resultado igual a 17 newtons. En la pregunta número 11, la fuerza que produce el movimiento es la fuerza de roce. Y en la última pregunta, y 12, podemos decir que la masa es una magnitud escalar y el peso es un vector porque tiene dirección, sentido y un módulo. El planeta Tierra lo podemos dividir en capas internas, capas externas. Capas externas tenemos la hidrósfera, que es el agua, tenemos la atmósfera, que corresponde al aire del planeta, y la litosfera, que es la tierra firme. Y dentro de las capas internas tenemos la corteza, que es la capa más externa, cuyos elementos principales son el oxígeno, el silicio, aluminio, magnesio. Tenemos también el manto, que es la capa intermedia, compuesta principalmente por silicato. Y finalmente tenemos el núcleo, que es la capa más del centro del planeta, donde hay una mayor temperatura, una mayor densidad, y el elemento principal es el hierro. La corteza terrestre está dividida en fragmentos, a los cuales se les llama placas tectónicas. Estas se mueven y flotan sobre el fluido superior del manto. Estas placas tienen fracturas por donde sube el magma, lo que da origen a montañas, sismos, volcanes. El territorio chileno, tanto marítimo como continental, está entre dos placas, las cuales se llaman la placa de Nazca y la placa sudamericana. Es la razón por la cual el territorio de Chile es un país sísmico, porque está entre medio de dos placas. Por otro lado, las erupciones volcánicas también pueden producir sismos, y nosotros tenemos en la cordillera de los Andes más de 4.000 volcanes. Los sismos corresponden a vibraciones de la superficie terrestre, generadas por un movimiento brusco y repentino de las placas tectónicas. También puede ser de origen por una erupción volcánica. Cuando los sismos son de gran intensidad, se habla de un terremoto. Tenemos dos escalas sísmicas. La escala Mercalli mide los daños, va de número 1 hasta el 12, donde el número 1 es imperceptible para el ser humano y el número 12 es la destrucción total. Principalmente se basa en la edificación de una ciudad o de un país. Por lo tanto, va a depender más que todo del tipo de construcción del país. Y la escala más importante es la escala Richter, la cual mide la intensidad de la energía que se libera dentro de un sismo. El hipocentro corresponde al punto interno de la Tierra, donde se inicia el movimiento sísmico. Y el epicentro corresponde al punto de la superficie terrestre donde se siente o se percibe con mayor intensidad el sismo, que incluso podría ser un terremoto. Dentro de los 5 mayores terremotos del mundo, 4 han ocurrido acá en Chile. El terremoto más grande que se tenga registro ocurrió en el año 1960 en una ciudad
del sur de Chile que se llama Valdivia. Y también es importante recordar que el último terremoto, que es el tercero a nivel mundial, ocurrió el año 2010, el 27 de febrero, con epicentro en el poblado de Copquecura, parte de la región actual de Ñuble, cercano a nuestra región del Maule, en el cual hubieron más de 500 muertos. Y este terremoto también trajo un posterior tsunami. En el terremoto de Valdivia murieron aproximadamente 2000 personas. Existen muchas teorías que explican la formación de los continentes, pero dos de estas son las que tienen el paradigma del día de hoy. Una es la teoría de la deriva continental, postulada por Alfredo Wegener. En el año 1912, él cree que todos los continentes estuvieron juntos, y su prueba es que se logran unir todos los continentes como si fuera un rompecabezas. Y a este continente le llama el supercontinente, o también llamado Pangea. También la segunda teoría es la teoría de corrientes de convección. El calor se puede transmitir por tres formas: por contacto, por radiación de ondas electromagnéticas, por ejemplo cuando nos estamos calentando en una estufa o cuando nos calentamos al sol, y también por convección, que funciona solamente en los fluidos, que son los líquidos y los gases. Las partículas y moléculas que están calientes tienden a subir. Por lo tanto, eso puede ser la explicación de cómo se han ido formando los continentes del día de hoy. Un volcán es una montaña muy grande, por la cual sale hacia la superficie material magmático a través de la abertura que se le llama cráter. El magma corresponde a masas de rocas fundidas en el interior de la Tierra. Las rocas son minerales y los podemos clasificar en tres tipos, que son las rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias. Específicamente las rocas ígneas son las rocas que se forman cuando el magma se solidifica, se hace sólido. Los cambios de estado se deben a cambios de temperatura. El magma se encuentra en estado líquido. Cuando sale material por el cráter, hablamos de una erupción volcánica. Cuando un volcán está activo, puede ser que está a punto de erupcionar o ya está erupcionando. Nosotros tenemos más de 4000 volcanes. Los volcanes también pueden producir sismos, dependiendo la cantidad de energía que están liberando. La energía que liberan los volcanes también se puede llamar energía geotérmica, porque es calor que viene desde el centro de la Tierra, geotierra. ¿Qué es lo que libera una erupción volcánica? Puede liberar lava, que es el magma líquido, puede liberar ceniza, porciones de magma ya solidificado, o sea, rocas ígneas, puede liberar gases, vapor de agua. ¿Qué tipo de gases? Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno. Y estos últimos gases son contaminantes y se relacionan con un fenómeno que se llama lluvia ácida. La lluvia ácida, los gases de la erupción volcánica vuelven a caer a la corteza terrestre debido a las gotas de agua, pero transformada en ácido, acidificando los suelos, por lo tanto afectando a la agricultura. También pueden destruir monumentos de mármol o otro tipo de roca. La atmósfera corresponde a la mezcla de gases que rodea nuestro planeta. Los principales gases más abundantes que tiene nuestra atmósfera son el nitrógeno, 78%, el oxígeno, casi el 21%. La atmósfera nos protege de meteoritos que pueden llegar. Es un escudo protector de la radiación ultravioleta
nos proporciona los gases que necesitamos para nuestros procesos vitales y también determina el tiempo y el clima. Se puede subclasificar en la troposfera, que es la capa más cercana a nosotros, en la cual están el viento, la lluvia, todos los fenómenos climáticos. La estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, que tiene la función de retener los rayos ultravioleta. La mesósfera, termósfera, exósfera, donde orbitan diversos satélites artificiales para las telecomunicaciones, los celulares, entre otros. Cuando estamos hablando del tiempo, hablamos de conjuntos de circunstancias como el viento, la humedad, las precipitaciones, la temperatura en cierta región o en cierta ciudad en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, un día, una semana. En cambio, el clima es algo mucho más extenso. Los climas pueden ser fríos, cálidos, templados, pero es un promedio a largo plazo. Y el clima de una región, lógicamente, también puede ir cambiando por diversos factores a nivel del planeta. Como por ejemplo, el calentamiento global es un fenómeno que puede modificar el clima de una región. Les dejo una pequeña tarea, la cual no es necesario enviarla al correo electrónico. Van a tener que tratar de buscar una botella plástica y van a colocar 3 sustancias: agua, aceite y la tercera puede ser tierra o arena. Van a tener que mezclarlas, dejarla unos 5 minutos y analizar qué ha ocurrido. Y van a tener que pensar específicamente con relación a las capas internas de nuestro planeta: corteza, manto, núcleo. ¿Qué me representa la tierra o la arena? ¿Qué me representa el agua? ¿Qué me representa el aceite? ¿Y por qué? Si tienen cualquier consulta sobre la tarea, me pueden escribir a mi correo electrónico ego456@gmail.com. También les invito a que estén visitando constantemente la página de nuestro colegio www.gymflorida.cl. Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud en sus casas, cuidándose de la pandemia, haciendo todo lo posible por buscar una solución a este problema mundial. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo lo antes posible.